Bienvenido, Miguel Pachas Almeida. Esta es su casa. Usted es uno de los más reconocidos vallejólogos del medio. Gracias. Y reconocido en las universidades peruanas, la crítica nacional e internacional. Hoy día tenemos el placer de entrevistarlo por su libro Los Pasos de César Vallejo por el Mundo. Un libro exquisitamente presentado por Infolectura. Entremos al libro mismo. El primer capítulo trata de los pasos de César Vallejo en el Perú. Y el primer punto que usted toca es Santiago de Chuco. ¿Por qué es relevante este primer itinerario de Vallejo? Bueno, en primer lugar quiero agradecerte, Gustavo, por esta entrevista para difundir esta obra vallejiana y también a libros peruanos que nos permite llegar más allá de las fronteras del Perú con este trabajo de investigación que he dedicado a César Vallejo. Mira, he empezado por Santiago de Chuco porque es la tierra natal del poeta y he marcado algunos lugares especiales, por ejemplo, la iglesia de la zona, bueno, empezando por su casa, ¿no? Donde nació, y otros lugares de repente muy importantes en su vida, como fue su colegio, y también la casa de Carlos Santamaría, ¿no? Con quien tuvo problemas después ya de tipo político. Lo que busco con esta obra, Gustavo, es que los lectores busquen o encuentren en los lugares donde estuvo Vallejo, ya sea en su tierra, ya sea en el Perú o en el extranjero, ¿no? ¿Qué es lo que hizo allí? ¿No? ¿Cuáles fueron los sucesos más importantes que tuvo en su vida? Y definitivamente, pues, el punto básico de los pasos de Vallejo por el mundo se inicia en su casa, en Santiago de Chuco, ¿no? ¿Qué impronta le dejó esta primera estadía? Bueno, ¿una impronta andina? Por supuesto que sí, ¿no? Creo que la casa de Vallejo, ahora convertida en museo, representa una luz especial donde Vallejo nació y vivió hasta los 18 años. Y curiosamente esta casa, donde él da sus primeros pasos, escribe sus primeras letras como garabatos, según se ha visto en la biografía, hacemos constancia de que ahí se encuentra muy marcado por sus versos, ¿no? Es decir, muchos de los poemas que escribe Vallejo en los Heraldos Negros, en Trilce, están en su poesía y están en su casa, ¿no? Se sitúan en ese ambiente y eso es sorprendente. O sea, lo llevaba en el alma. Por supuesto que sí. Todas sus vivencias primigenias de su niñez, de su adolescencia, se encuentran en la casa, ¿no? Por lo demás, este primer capítulo está ilustrado con nítidas fotografías. 7 nítidas fotografías que, como bien lo resaltas, encuentra expresión poética en sus primeras obras. Pero también está presente Huamachuco. Bueno, sí, como sabes, Vallejo, después de terminar la primaria, siendo un alumno pues de un gran rendimiento escolar, su familia decidió, a raíz de un consejo que le dio el profesor de César, para que estudiara en Huamachuco. Mira, para mí ha sido impresionante viajar a Huamachuco, te cuento, Gustavo. He tratado de viajar a todos los lugares posibles donde estuvo Vallejo. Y yo quería conocer en Huamachuco, por supuesto, el colegio donde estudió, ¿no? En San Nicolás. Ahora ya es un colegio moderno. Y también el lugar donde vivió Vallejo, que es el único punto que se reconoce, que está ubicado muy cerca al colegio, unas 3 cuadras por lo menos, en un lugar llamado Cinco Esquinas. Pero me pareció también impresionante, además de ubicar el lugar donde estuvo Vallejo, encontrar allí los certificados de estudio de Vallejo de la época, ¿no? Que los tienen en un par de libros muy antiguos. Me pareció impresionante ver ahí todo ese legajo de las notas de ese excelente alumno que fue César Vallejo. Es decir, ir a Huamachuco para mí también fue muy importante, pero como el poeta mismo lo mencionó, si Santiago de Chuco fue la materia bruta, pues Huamachuco lo polimentó, ¿no? Ah, qué bonito. Sí, sí, sí.
Y ahora que has mencionado sus certificados de estudios, ¿no? Me recuerdo que Luis Mongiu también lo subraya. Este otro gran vallejólogo. Bueno, Luis Mongiu ha sido uno de los primeros biógrafos, ¿no? Del poeta, que hizo un trabajo importante en su momento. Luego ya con unos apuntes, digamos, más, ¿qué te digo?, más específicos, más precisos. Hizo un trabajo André Coiné, ¿no? Que también siguió la ruta, ¿no? Y luego ya los posteriores vallejólogos, o en este caso biógrafos, ha sido Stephen Hart, Juan Espejo Sturrizaga y Juan Domingo Córdoba, quienes han realizado una labor muy importante, ¿no? Ahora vamos a la tercera estampa de este primer capítulo, que se llama Trujillo, y que involucra nada menos que 25 fotografías que fueron muy significativas en la vida misma de Vallejo. Mira, yo he estado en Trujillo por lo menos 5 o 6 veces, he tenido que viajar para situarlo al lugar donde estuvo el poeta. Bueno, empezando por el hotel, el Arco, que se llamaba en esa época, y que ahora es el lugar donde se encuentra un café, un restaurante Vallejo, muy conocido también. Luego he tratado de buscar la casa de Juan Espejo Sturrizaga. He estado también en la Universidad de Trujillo, donde también estudió. Mira, imagínate, he ido hasta Mansiche para tratar de encontrar el lugar, probable lugar donde estuvo, donde vivió en la zona rural con Antenor Orrego. He fichado el lugar donde declamó Vallejo, por ejemplo, en la calle Pizarro, en Girón Pizarro, que es un lugar muy céntrico en Trujillo. Pero no tuve la suerte de ubicar, por ejemplo, exactamente la casa donde vivió Antenor Orrego en el centro de la ciudad de Trujillo, y tampoco la casa de Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Parece que han sido demolidas esas calles. Claro, ya no hay, digamos, documentaciones que me permitan ubicar esos datos, pero sí he encontrado, por ejemplo, algunos como que me parecía un poco más difícil, del cine ideal, ¿no? Donde Vallejo iba a ver teatro, películas en esa época. O sea, han habido logros importantes, y creo que definitivamente Trujillo ha sido la ciudad más importante también en cuanto a la vida y obra de Vallejo, ¿no? Hay una famosa fotografía en las ruinas de Chanchán con todo su grupo, ¿verdad? Ah, sí, bueno, lamentablemente Vallejo no está en esa fotografía. Pero sí, Antenor nos contó, y también Espejo, que Vallejo iba con ellos pues allí a conversar, a declamar poemas, y Vallejo ahí también hasta ha tenido momentos en que ha leído sus versos, ¿no? La casa de Daniel Hoyle, ¿por qué es relevante? Bueno, porque Daniel Hoyle fue un músico que había llegado de viaje del extranjero, y era un músico muy importante en la zona, y también era uno de los lugares preponderantes donde se reunían. Pero creo que la casa de José Eulogio Garrido, que dio inicio prácticamente a la bohemia trujillana, ha sido el lugar más céntrico donde se han reunido estos poetas de la bohemia, ¿no? La bohemia, efectivamente. La bohemia trujillana. Una cosa es la bohemia de Trujillo y otra cosa es el Grupo Norte, que hay que diferenciar. Por supuesto. Creo que más que nada por cuestiones cronológicas, la bohemia fue primero. Después de que Vallejo ya se vino a Lima, recién emerge el Grupo Norte, ¿no? El Grupo Norte. Ahora, la cuarta estación, después de Santiago de Chuco, Huamachuco, Trujillo, esta cuarta estación grande del primer capítulo, se ocupa de Lima. En la casa de Lima, en aquella ciudad, hay 28 estampas. ¿Cuáles de ellas resaltaría? Bueno, hay muchos lugares. Creo que yo podría resaltar un lugar muy especial, hablando de cuestiones literarias, del Palais Concert, ¿no? El Palais Concert, como bien sabes, fue el centro neurálgico de reuniones de los intelectuales más importantes de la época. Estoy hablando entre la primera y la segunda década del siglo pasado. Y allí, pues, como hemos visto también en las anécdotas de Vallejo, se reunía pues con el Gran Conde, ¿no? Con Abraham Valdelomar, y tenían allí sus cosas, sus anécdotas. Creo que ese es el centro más preponderante, y podría decir otro más también. Por ejemplo, ya sabes que, Gustavo, he situado a mi criterio de que el Jirón Ancash es el jirón preferido de Vallejo, ¿no? ¿Y por qué? El Jirón Ancash, ¿por qué? Porque en principio, donde está la Casa de la Literatura Peruana ahora, por ejemplo, allí tomaba el tren cuando viajó
por primera vez a Cerro de Pasco y se desempeñó como profesor particular de un hacendado muy conocido, el señor Sotil. O sea, ahí se inició en su carrera magisterial. Luego, si subimos un poquito hacia la avenida Bancay, en la quinta cuadra, se ubicaba el colegio donde Vallejo trabajó como profesor de primaria. Ahí conoció a Otilia Villanueva, su musa de Trilce. Pero ¿sabes qué pasa? Ubicando ese lugar, resulta que fue inubicable porque en esa época, cuando existió el colegio, cruzaba la avenida Bancay. Mejor dicho, la avenida Bancay solo existía hasta donde está el Congreso de la República. Cuando ya la avenida Bancay tenía que pasar hacia el Rímac, entonces se ha destruido esa parte, desapareciendo el colegio. Bueno, allí trabajó Vallejo. Pero cuando murió el propietario del colegio, Vallejo trasladó a ese colegio a unas cuadras más arriba, en la cuadra 9, en la bajada de Santa Clara, ¿no? Y allí, curiosamente, y algo muy importante que debe interesar mucho a los lectores y admiradores de Vallejo, que ahí todavía encontramos en la cuadra 9 los restos de la casona donde estuvo el colegio, donde Vallejo fue profesor y director, ¿no? Luego de ahí, de la cuadra 9, subimos unas 3 cuadras más, en la cuadra 12, situamos la casa de Otilia Villanueva, ¿no? Donde vivía su enamorada, con quien luego casi tuvo un hijo, ¿no? O sea, definitivamente el jirón Ancash es el jirón de Vallejo. Claro. Ahora, quizás sea el momento para que nos hagas recordar una breve semblanza de la relación que tuvo con Abraham Valdelomar. Me pareció muy importante. Yo creo que Valdelomar ha sido uno de los maestros, después de Antenor, uno de los grandes maestros que tuvo Vallejo. No solamente en el aspecto, digamos, literario, sino también político. E incluso podríamos decir periodístico, porque de alguna manera habrá influenciado para que Vallejo también sea periodista. Creo que Valdelomar ha sido de aquellas personas que muy poco todavía existen ahora, ¿no? Aquellos que valoran el trabajo de las nuevas generaciones, y le dio pues un lugar especial, aunque no pudo por cuestiones políticas escribir el prólogo de los Heraldos Negros, pero sí necesariamente ha sido, digamos, un ejemplo a seguir por Vallejo, ¿no? ¿Y sobre Eguren? Bueno, Eguren también, te cuento que hace poco hemos participado en una caminata, gracias a un amigo que tengo ahora, Luis Rodríguez Pastor, y hemos tratado de conversar estas partes, donde quiénes fueron los escritores más influyentes de Vallejo en ese momento. Y yo dije en ese momento también de que Vallejo se había prácticamente situado en 3 columnatas esenciales en ese momento aquí en Lima. En primer lugar, Abraham Valdelomar. En segundo lugar, Eguren. Y en tercer lugar, Manuel González Prada. ¿Pero por qué Eguren? Porque Eguren también, de acuerdo con la entrevista que le hizo Vallejo, había sido un poeta, digamos, no bien tratado por su poesía, ¿no? Por la crítica del momento. Entonces Vallejo también venía de los ataques literarios que había sufrido de los doctores allá en Trujillo. Es decir, había una química de poetas innovadores, pero que después, cuando entrevistaba a Manuel González Prada, es muy interesante porque citamos ahí la Biblioteca Nacional, y encontramos allí pues al maestro Manuel González Prada, que también fue una figura protectora, una figura que prácticamente hizo que Vallejo definiera, ¿no?, de manera más sólida esas ideas de seguir dándonos una obra que tenga, digamos, por base su autenticidad en cuanto a la creación literaria. No seguir con lo tradicional, sino con lo que él realmente quería y sentía, escribir poesía. Se necesitaba una gran alma para que reconozca una gran obra. Yo pienso que sí, y Vallejo lo sintió de esa forma, de tal manera que si tú lees la entrevista que le hizo a Manuel González Prada, pues como dijo Luis Rodríguez Pastor, esto parece una cuestión tan interesante que parece poesía, ¿no? Qué interesante, efectivamente. Qué interesante, quizá amerite otro libro, ¿no?, sobre las entrevistas, sobre
que se concedieron con Vallejo, las entrevistas de Vallejo. Claro. Sigamos. La segunda parte se llama Los pasos de César Vallejo en España, que incluye nada menos, mire usted, incluye nada menos que 12 fotografías. La Universidad de Madrid, el Parque del Oeste, el Paseo del Pintor Rosales, en Madrid también, el Hotel Gran Vía, Universidad de Salamanca, Palacio Monterrey, en fin. ¿Cuál de usted de todos ellos cree que dejó una huella profunda? Bueno, yo creo que en Madrid podríamos situar el Paseo de los Rosales, en el Parque de la Moncloa. Mira, qué coincidencia, Gustavo. Yo estuve en Madrid en el año 2019 y precisamente en ese lugar nuestra embajada ha levantado un monumento a Vallejo, un busto a Vallejo, ¿no? Es impresionante que allí encontremos a Vallejo en pleno centro de Madrid, pero también en la calle Alcalá, número 100, ¿no? Donde vivió Vallejo, ¿no? Créeme que para mí fue algo extraordinario en el 2019 encontrar las huellas de Vallejo en esta ciudad, que es la capital española, a un país, en este caso como España, a quien quiso mucho, no solamente por sus ancestros, sino también por sus convicciones políticas, y que después también le dedicó una obra extraordinaria a España, parte de Mestre Cádiz, ¿no? Claro. Además también se incluye la fotografía del local del Partido Comunista Español. Bueno, de hecho, creo que tenía que situar esta parte donde Vallejo se declaró abiertamente comunista. Y como tú sabes, siempre he tratado de resaltar la posición política de Vallejo, ¿no? Luego viene una tercera parte, los pasos de César Vallejo en Alemania. Allí, quizás nos detengamos en un punto esencial. Bueno, sí, Vallejo ha estado en Alemania en 2 oportunidades en los viajes que hizo a Rusia. Ha tenido amigos que han trabajado en algunas, han tenido cargos importantes allí en Berlín. Y creo que allí encontramos a ese Vallejo que siempre ha tenido que realizar escalas para continuar con sus viajes, y también ha podido conversar con amigos muy importantes, ¿no? Uh-huh. Y de ahí consta la famosa fotografía suya con el trasfondo de la Puerta de Brandenburgo. Bueno, esa es una foto impresionante, ¿no? Yo veo también allí, Gustavo, cómo es que Vallejo no solamente se ha detenido por cuestiones, digamos, turísticas o de viaje, sino sobre todo también porque llevaba un encargo. De acuerdo con las investigaciones que hemos realizado, Vallejo ha viajado a Alemania de repente para ver cuál era el comportamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre en esa época, porque como tú sabes había una especie de no coincidencias políticas con Mariátegui, entonces Vallejo se cree, ¿no?, que también ha ido para ver el comportamiento que tenía Víctor Raúl, y ya no eran coincidentes con la ideología de Mariátegui, y que, como sabes, posteriormente se separaron, ¿no? Y Vallejo, claro, tomó postura más bien por Mariátegui, ¿no? Estamos hablando de 1929. Claro que sí, 28-29. 28-29. Luego sigue los pasos suyos en Austria. Y hay una fotografía de un hotel específico. Bueno, sí, es un lugar donde Vallejo menciona que se hospedó, pero también ha sido una cuestión, digamos, hizo escala en el viaje nada más, ¿no? Claro. Pero antes se detuvo en Rusia. Ese sí es un viaje muy interesante para él. Mira, en Rusia a mí me pareció impresionante. Muy pocos saben de repente que Vallejo ha viajado 3 veces, incluso quiso viajar por 4ª vez a Rusia, según las últimas investigaciones del joven Valentino Iannuzzi y Carlos Fernández, un escritor español. Vallejo ha querido ir por 4ª vez a Rusia y a quedarse y a trabajar allí. Su idea era, digamos, difundir la literatura y las cuestiones políticas que ocurrían en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Pero en Rusia creo que Vallejo ha ido más que nada como un observador del avance del socialismo en esa época, en aquel país. Y eso es muy importante, porque Vallejo se comporta allí como un investigador nato, como un gran ensayista que trataba de demostrar que sí era posible
las ideas socialistas, en este caso en Rusia, e incluso tenía la idea de que el socialismo se impartiera en todo el mundo, a diferencia de lo que quería Stalin, pero sí coincidía con Trotsky, ¿no? Y sí tuvo ahí a Vallejo, incluso en reuniones que tuvo con algunos intelectuales rusos, ¿no? Que me parece importante que cuando alguien viaje a Rusia sepa pues en qué lugar estuvo, por ejemplo en el lugar donde descansan los restos en este caso de Lenin, ¿no? Claro, claro. Mientras explicabas, recordaba el contraste de Vallejo en sus impresiones sobre Rusia frente a las impresiones que tuvo Eudosio Rabines cuando viaja a principios de la década del 30. Para Vallejo, la impresión es que mantiene un optimismo a toda prueba, mientras que para Eudosio Rabines le impresiona la pobreza espantosa que había en ese entonces. Quizá sin considerar las condiciones internacionales sobre las cuales se estaba tratando de edificar el socialismo. Bueno, de hecho, creo que Vallejo encontró en Rusia la ciudad modelo para proseguir con esas ideas marxistas. Es probable que también haya detectado, según cuenta en sus obras, que había cierta pobreza. Incluso Georgette le reclamó eso, ¿no? ¿Cómo es posible que este país que trata de mostrarnos un nuevo mundo haya muchas carencias? Pero Vallejo era consciente de eso. Y para él lo más importante era seguir los caminos de la revolución, ¿no? Y por tanto Rabines, que de repente ya empezaba esas líneas de entrar en el grupo de los conversos, se fijó más bien lo negativo, ¿no? Y esa es una parte que he estado en estos días, por ejemplo, dialogando con un amigo, Omar Aliaga, el escritor que va a presentar el libro mañana en la FIL, de hasta qué punto Vallejo podría continuar con sus ideas si es que hubiese vivido más años, con su idea marxista, ¿no? Entonces yo le dije, a diferencia de Rabines o de otros políticos, Vallejo sería muy consecuente, porque Vallejo si algo tuvo muy claro, fue que el marxismo sí es una ideología importante para el cambio, porque favorece a las grandes mayorías. Lo que sí no estuvo de acuerdo es con aquellos que aplicaban esta ideología, que han sido la mayoría de los hombres de izquierda, ¿no? Pero definitivamente Vallejo no sería un converso. Claro, además hay que resaltar que la mentalidad de Vallejo, así como la de Mariátegui, es una mentalidad muy creativa que opta por un marxismo heterodoxo. Por supuesto, Vallejo y Mariátegui han sido muy críticos. En este aspecto, yo le comentaba a Omar también y te comento a ti. Vallejo se caracterizó por ser un marxista heterodoxo, que era muy autocrítico, muy crítico del sistema. O sea, de hecho que si ahorita viviera Vallejo, pues estaría criticando duramente a esos que se llaman de izquierda y que más bien están en contra de los intereses del pueblo, ¿no? Claro. Ahora el libro pasa a Italia. La hermosa Italia que siempre ha sido inspiradora de tantos poetas e intelectuales. Mire qué curioso, Vallejo haya arribado también allí, ha estado frente en el Vaticano, por ejemplo, ¿no? Sí, Vallejo ha sido un viajero, pero que al mismo tiempo ha sido un amante del arte. Imagino que se habrá vislumbrado con ese tremendo y especial edificio que tiene el Vaticano, ¿no? No obstante, el capítulo siguiente se detiene con mayor amplitud en su estancia en Francia. Bueno, de hecho, Francia es el lugar más especial donde estuvo Vallejo desde que llegó en el 23 y murió en el 38. Allí encontramos muchos lugares que estuvo Vallejo, ¿no? Tú sabes que en Francia Vallejo es muy querido y pienso que este libro va a servir de mucho a aquellos que viven allí o que lleguen a París a conocer dónde los lugares estuvo Vallejo. Sí tuvo varios lugares, por ejemplo la casa de Georgette, donde él vivió, el hotel Richelieu, donde estuvo al frente de la casa de Georgette, de repente el café de La Paz, ¿no? El cementerio Montparnasse, el hotel Odessa, que también está cerca del cementerio. Es decir, varios puntos, Gustavo, que va a ayudar muchísimo a que los admiradores del poeta conozcan por dónde trajinó y por dónde hizo historia y se convirtió en leyenda nuestro gran poeta, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y además sus restos yacen en París.
en Montparnasse. Sí, como te contaba la vez pasada en una entrevista también, a mí me parecía impresionante que Vallejo llegara al Hotel Odessa y al frente estaba el cementerio donde ahora descansa, ¿no? ¿Cómo lo interpretas? Lo interpreto como ¿Un vaticinio? como un vaticinio, yo diría como un círculo de la vida, ¿no? Es decir, salimos de acá y regresamos casi cerca, ¿no? Y Vallejo está allí, es uno de los más visitados, es uno de los poetas y escritores más visitados en el mundo y espero que siga así, ¿no? Así termina el libro, con una fotografía de la lápida, de su lápida en el cementerio Montparnasse en París. Un final muy simbólico para un poeta universal. Bueno, sí, es casi como una ruta que describe toda su trágica existencia y espero pues que esta obra permita a los admiradores y estudiosos de Vallejo que se acerquen un poco más a este gran hombre y artista que yo denomino un gran poeta universal, ¿no? Realmente es imposible no admirar a Vallejo y no estremecerse con sus versos, que es lo más potente que se puede experimentar en contacto con su poética. Y el libro suyo culmina con una importante, sustanciosa y enjundiosa bibliografía, junto con una relación de publicaciones en páginas web. Bueno, sí, porque los lugares que se han citado tienen una base bibliográfica, alguien lo dijo, está publicado en algún lugar, no son invenciones mías. Y te cuento ya, digamos, como algo extra, estimado amigo Gustavo, espero viajar ahora en noviembre al congreso que se va a realizar sobre Vallejo en Italia, en Palermo. ¡Caramba! Y ahí te cito en ese artículo Muchas gracias. por dos aspectos importantes que has mencionado en tu trabajo filosófico sobre Vallejo. Así que esperemos cómo nos va. Que tenga usted todos los grandes éxitos que se merece por su importante ruta que a veces puede encontrar incomprensión absurda, pero que reúne todos los méritos que corresponden a su esfuerzo. Muchísimas gracias, Miguel Pachas Almeida. Muy amables y agradecidos por esta importante contribución. Gracias, Gustavo. Muy amable.